Dado que en el tutorial anterior preparamos el terreno, en este tutorial vamos a ver las herramientas de paisaje duro en la interfaz de Rhino-Lens. Esas herramientas se encuentran agrupadas junto a la pestaña de vegetación. Con la herramienta muro generamos muros especificando un valor de grosor y su altura. Podemos ajustar la suavidad si vamos a realizar muros a partir de líneas curvas y controlar su justificación respecto a la curva de origen. En la pestaña Material escogemos una textura para aplicar como material. Este material será visible en el modo de vista renderizado. Una vez aceptados sus parámetros, podemos seleccionar una línea ya creada en el dibujo o crear una mediante las opciones de la barra de comando, así como mediante curva. Vamos indicando puntos en la vista para generar el muro en este trazado. Como veis, los muros y otros elementos que veremos se ajustan automáticamente sobre la superficie del terreno, siempre y cuando haya un terreno en esta misma elevación. Si lo desplazo fuera del terreno, respetará la posición de la curva. Esta alineación automática se puede desactivar mediante la selección del muro y en opciones en el panel de edición, clicamos sobre No ajustar a terreno. Por el contrario, para volverlo a ajustar, desplegamos opciones Ajustar y elegimos una de las opciones: Ajustar a una elevación seleccionada, Ajustar a la elevación de cero o Ajustar al terreno de nuevo. Como con todos los elementos de Lens, en la parte inferior del panel podemos acceder a modificar sus parámetros, así como ajustar la suavidad mediante mayor número de divisiones para los tramos curvos. Al contrario, podemos trazar inicialmente una línea o polilínea, como resiguiendo los vértices creados por el camino, la desplazo 1 milímetro por tal de que no se generen caras coplanares con el terreno y crearé de nuevo un muro seleccionando esta curva, con un grosor de 0,2 y alineado a la derecha. Desactivamos Ajustar a terreno para que se ciña la curva a la perfección y la seleccionamos. Para acabar de ajustar la posición de sus puntos de control, puedo aislarlo en la vista para seleccionar y alinear más cómodamente. El siguiente comando que vamos a ver es el comando rampa. Con esta herramienta generamos rampas con inclinaciones específicas. En la primera pestaña Configurar escogemos un método de construcción entre rampa de mampostería, que se construye como una estructura maciza desde la base, o flotante. Establecemos un grosor para la superficie de la rampa y elegimos también el método de unión de tramos. Esto determinará cómo se realiza la unión en los cambios de dirección de la pendiente en las rampas creadas a partir de polilíneas. Con descansillo crea una plataforma plana en las intersecciones y con inglete crea juntas en inglete. Si seleccionamos descansillo, también controlamos la extensión de estos, aunque nunca va a superar el propio ancho de la rampa, por lo que le indico un valor de 2. Y también ajustes de suavidad para rampas curvas y la justificación respecto a la curva de origen. En la pestaña Vuelo configuramos el ancho de la rampa y tenemos opción de configurar anchos distintos en el comienzo y en el final. Y controlar la pendiente según el sistema de medición de nuestra preferencia. Como tendrá varios segmentos, por ahora lo establezco a una altura de 0 y lo ajustaré posteriormente. Elegimos un material distinto para este elemento y aceptamos. Antes de realizar esta rampa, voy a cancelar el comando con la tecla Escape para extraer de nuevo la curva del camino, ya que me servirá como guía. Vuelvo a configurar la rampa y con la opción de polilínea voy a rehacer la curva que usamos para la operación del camino en el terreno, pero esta vez sin los vértices que creamos para dar lugar a los descansillos. Una vez generada, la muevo para alinear a la altura del terreno y al seleccionarla, automáticamente se listan los distintos tramos obtenidos como resultado de la polilínea creada. Voy seleccionando alternamente para dar pendiente a aquellos tramos que coinciden con las pendientes del terreno. Voy a establecer una altura para estos de 0,48, que es el mismo valor que usamos en el terreno.
y así queda perfectamente amoldada sobre este. Este comando permite crear varios tipos de rampa. Podemos obtener también rampas de mampostería que sigan una trayectoria curva. Y con los que podemos controlar la suavidad y configurarla con anchos variables. Para visualizar la apariencia y materiales que vamos aplicando a cada elemento, debemos tener la vista en modo renderizado. Si trabajamos en modo sombreado, que es más aconsejable para un buen rendimiento, vemos cada elemento con el color de su capa, a no ser que escojamos un color distinto en la pestaña general de sus parámetros. Si tenemos alguna de las vistas en 2D, para la rampa, vamos a ver que también se genera un seguido de flechas que indican la dirección y valor de pendiente para cada uno de sus tramos. Para editar estas flechas, lo hacemos seleccionando la rampa y accediendo a la pestaña Flecha, desde donde podemos activar o desactivar tanto la flecha como la etiqueta, además de tener opciones de estilo y color para la flecha y opciones de unidad de medida para el valor de pendiente, tamaño de texto y su color. Para las escaleras, configuramos de la misma manera sus parámetros, aceptamos y seleccionamos una línea en el dibujo o la creamos. En sus parámetros a configurar, por un lado tenemos las dimensiones de la losa e independientemente el total de la huella. Si hacemos coincidir los dos valores, quedará perfectamente alineado cada escalón. Por el contrario, si le doy un valor menor a la contrahuella, como pueden ser 10 centímetros, los escalones se solapan. O si doy un valor mayor, tendremos un espaciado entre los escalones del largo resultante de la resta de estos dos valores. Y lo mismo ocurre con el valor de altura de la losa y su contrahuella. Otra opción que tenemos es generar un ancho variable, con un valor de inicio y un valor distinto para el final, para crear escaleras como esta, alineadas en los laterales o desde el centro. Para el tramo de escaleras junto a la rampa, oculto la capa terreno y desde la vista en planta puedo hacer una dimensión lineal para medir la distancia de escaleras. Me da una dimensión de 1,4 metros, por lo que dividido entre una huella de 0,28 resulta en 5 escalones exactos. Y para la altura podríamos medirlo desde la vista frontal, pero ya lo tenía previamente calculado para que se ajustara a una contrahuella de 0,16 centímetros, por lo que vuelvo a ejecutar el comando escaleras e introduzco estos valores, con un ancho de 3 y una justificación a la izquierda. Trazo una línea en planta de vértice a vértice en línea recta y desde la vista en perspectiva y con la herramienta mover, la desplazo a su posición desde el vértice inferior izquierdo hasta el vértice del descansillo de la rampa. Para el segundo tramo de escaleras, los parámetros serán los mismos, así que puedo hacer una copia de toda la escalera o generar únicamente la línea, seleccionar la escalera ya creada y en el panel de edición tenemos opciones de copiar para este las propiedades de otro objeto o copiar las propiedades a otra curva. Con esta última opción, si selecciono una curva, la usará para crear una escalera con la misma configuración. La copia de las propiedades es independiente al largo o recorrido de la curva. Esta opción también la encontramos en muros, rampas y todos los elementos de paisaje que estamos viendo en ese tutorial. Si tomo las propiedades de un elemento de paisaje duro distinto, al no compartir parámetros, lo único que tomará es la información del material. Como no podemos crear extensiones en los descansillos mayores que el ancho de la propia rampa, el espacio a cubrir lo puedo hacer con un solo escalón de un ancho de 1 con una profundidad de 5 metros de escalón. Y corrijo el valor de huella también para que dé lugar a una única losa.
Ahora puedo volver al terreno, oculto la capa escaleras, que reúne tanto la rampa como las escaleras, y realizo una operación de corte y relleno para la parte bajo las escaleras. Partiendo de una línea entre los dos vértices del terreno a unir, la copio a una distancia de 3 metros y las uno en un perfil cerrado. Una vez unidas, las copio para el tramo inferior. Lo hago de esta manera copiando la primera línea para asegurar que este perfil es coplanar, es decir, que los 4 vértices se encuentran contenidos en un mismo plano. De no ser así, generaría fallos a la hora de realizar la operación de corte y relleno en el terreno. Antes de pasar a los siguientes comandos, voy a añadir algunos muros adicionales. Con un valor de 0,10 y una forma rectangular para contener las zonas de terreno interiores. Lo posiciono y copio también para el otro espacio rectangular. También creo otro muro más ancho para el otro lateral, que reseguirá el perfil de las escaleras mediante una polilínea. Las vallas se definen por la combinación de 3 componentes: postes, balaustres y travesaños. El mínimo elemento que debe tener una valla son los balaustres. En la pestaña valla tenemos la configuración principal y luego tenemos otras 2 pestañas para elegir qué bloque queremos usar para cada componente. Tenemos la opción de escoger como poste un objeto que tengamos en el propio dibujo, explorar archivos para seleccionar otro modelo si lo tenemos en formato 3DM, o seleccionarlo de entre los modelos de la librería de bloques. Y también ajustar sus dimensiones. La misma configuración tenemos para los balaustres y una vez aceptamos, creamos el recorrido a seguir por la valla. Y vemos en los parámetros de la valla que podemos configurar los postes por distancia entre ellos o por cantidad de balaustres entre ellos, como cada 2 o cada 3. Para estos segundos podemos ajustar la separación entre ellos y la elevación respecto al suelo. Si queremos rieles en nuestra valla, indicamos la cantidad, las dimensiones del perfil y la separación entre ellos, así como la alineación con la valla. El material que elegimos para las vallas solo aplica para los rieles, ya que el material en los otros elementos viene dado por su bloque. Para esta valla mantengo un único riel a una altura de 80 centímetros, desactivo los postes y genero una forma cilíndrica de 80 centímetros de altura que desde la pestaña balaustre voy a seleccionar como personalizada. Para obtener así esta forma de barandilla, acabando de ajustar algunos parámetros del riel y de la separación. Esta configuración la copio a otra curva y creo una segunda barandilla para vallar el lateral inferior de la rampa. La herramienta Camino genera un perfil extruido a lo largo de un eje que se adapta al terreno. El perfil de un camino puede ser de forma rectangular, mediante indicar sus medidas de ancho y de alto, o personalizado, mediante la selección de un perfil ya creado o que dibujemos en el momento.
Siempre que usamos un perfil seleccionado, este tiene que ser alineado en el plano XY. Si le damos a dibujar, nos colocamos en planta para dibujar el perfil y cuando tenemos el perfil cerrado, automáticamente vuelve al diálogo de inserción. Aceptamos y seleccionamos o creamos mediante una de las opciones de la barra de comandos la curva para su trayectoria. Los caminos tienen unas opciones de justificación más detalladas. Además de poder centrar a la izquierda, derecha o centro respecto a la curva, podemos alinearlo con la superficie del terreno desde la parte superior, central o inferior. Para este proyecto que estamos siguiendo, solo voy a crear un camino de perfil rectangular que me servirá como acera. Para finalizar, tenemos una librería de bloques que nos facilita un seguido de categorías de mobiliario urbano, en el que encontramos ejemplares de bancos, farolas, papeleras, así como modelos de personas o rocas. Cuando localizamos un bloque que queremos insertar, solo hay que seleccionarlo. Seleccionamos un punto de inserción y seguidamente un segundo punto que indicará la orientación. Recordar que mediante mantener la tecla Shift pulsada, restringimos el movimiento a 90 grados. Los bloques se ajustan automáticamente a la superficie del terreno. Es por eso que nos queda un poco soterrado. Para corregirlo, podemos hacerlo mediante un desplazamiento manual o mediante marcar esta superficie como terreno. Seleccionar el bloque y pulsar sobre Elevar a terreno. En esta librería, además de los bloques ya preparados, hay una sección con sugerencias de catálogos de productos comerciales, que incluyen enlaces a marcas que ofrecen descarga de sus modelos. Si seleccionamos un producto y pulsamos en Visitar, accedemos a la página de descargas correspondiente. Si hemos descargado un bloque de una página externa y lo queremos incorporar a la librería, abrimos un nuevo documento, pulsamos sobre Archivo, Importar y buscamos el archivo en nuestro ordenador. Debe ser un archivo compatible con Rhino que se encuentre en alguno de estos formatos, como es el caso de este bloque de SketchUp. Y es importante que revisemos que no contenga geometría, materiales o ninguna capa adicional. Este objeto deberíamos emplazarlo en la capa predeterminada. Si queremos cambiar sus materiales, tenemos que hacerlo en este momento, antes de guardarlo. Y es muy importante también revisar que esté correctamente posicionado y centrado en el origen de coordenadas, ya que cuando lo insertemos desde la librería, el punto de inserción viene determinado por la posición en la que se encuentra el origen de coordenadas. Así que para que se alinee correctamente con los terrenos, este punto también debe estar alineado con la parte del elemento que va en contacto con el suelo. Nos podemos ayudar de la herramienta Alinear y cuando nos solicite un punto al que alinear el objeto, introducimos un valor de 0. Cuando lo tenemos listo, elegimos el modo de visualización renderizado para una previsualización más realista. Lo posicionamos en el centro con la perspectiva que deseemos y lo guardamos en una ubicación de nuestra preferencia o en aquella ubicación donde se encuentra el resto de bloques de esta categoría. Copiamos la ruta de la carpeta con Control-C, pulsamos sobre Guardar como y pegamos con Control-V en la barra superior. Renombramos este archivo y lo guardamos como archivo de Rhino. Ahora, cuando vuelvo a visualizar la librería de mobiliario, tengo disponible este nuevo bloque para insertar. Los bloques añadidos de esta manera nos aparecerán listados junto con el resto de mobiliario y obtendremos su representación 2D de forma automática. Para acabar, podemos insertar filas de elementos, de un elemento que seleccionemos, uno que carguemos desde nuestro equipo o desde la librería de bloques. Si seleccionamos el banco que acabamos de crear, trazamos una curva e indicamos o la cantidad de unidades de este elemento
o la distancia entre ellos, y los podemos centrar en la curva realizada. Desde la pestaña Muestra podemos cambiar el bloque o ajustar su orientación. También podemos realizar combinaciones. Si incrementamos a 2 elementos, en el área de selección ahora aparece 2 veces el mismo banco. Seleccionamos sobre uno de ellos para cambiar la muestra por una papelera, por ejemplo. Y volviendo a seleccionar la fila, puedo ajustar los parámetros que ya hemos visto y decidir cómo se van a alternar, así como una papelera cada banco, cada 2 o cada 3, y alguna que otra opción alternativa. Como habéis visto, todo lo que podamos realizar a través de estas herramientas nos da una clara ventaja, dado que contamos con parámetros editables y una representación 2D automática. Esto nos va a facilitar la documentación del proyecto, permitiéndonos también extraer listados y la información de cada uno de estos elementos. Para finalizar este tutorial, revisaré la organización de capas, reharé alguno de aquellos muros que teníamos con el comando muro y acabaré de insertar mobiliario urbano y algunas personas en este espacio. Nos vemos en el siguiente tutorial con las herramientas de vegetación.